hablar de geopolítica sin ver el mapa es casi imposible, ¿verdad? O sea, para poder hablar de geopolítica hay que ver un poco el mapa, porque geopolítica es la conjunción de dos palabras, geografía y política, ¿verdad? Este es un término que fue acuñado allá por comienzo del siglo XX por algunos historiadores, politólogos, que básicamente lo que hicieron es juntar estas dos cosas, la geografía y la política. La geopolítica es diferente a la geografía política. La geografía política es básicamente como una foto de una persona, así como la geografía económica también, ¿verdad? Yo saco la foto de un país, de un estado, y digo qué recursos tiene, qué no tiene, es una foto. La geografía política te muestra la estructura política de un estado. Está dividido en estado, en provincia, en municipio, hay gobernadores, esa es la estructura política. La geopolítica tiene más una visión de un organismo vivo, de un estado que se mueve, donde lógicamente el estado tiene sus características, un estado grande, un estado pequeño, puede ser un estado con muchos recursos naturales, por ejemplo, ¿verdad? O con pocos recursos naturales. Es una descripción del estado por un lado, pero también su relación con los vecinos, con el resto de los países. Este estado está ubicado en Medio Oriente, por ejemplo, donde hay una convulsión, hay una guerra, o está ubicado en Europa cerca de Rusia, cerca de Polonia, o estoy ubicado en Sudamérica. Claramente mi ubicación, mi tamaño como estado, los recursos que yo tengo como estado y mi ubicación geográfica determinan mi política, ¿verdad? Yo no puedo tener políticas determinadas sin tener en cuenta esos factores, ¿verdad? Usando el ejemplo empresarial como un FODA, ¿verdad? Veo la fortaleza y debilidades como Estado y las amenazas y oportunidades que tengo, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, esta palabra geopolítica se aplica a muchos conceptos, ¿verdad? Se aplica, nació básicamente en el campo militar, para la defensa, ¿verdad? ¿Qué amenazas, qué oportunidades, cómo me puedo expandir? Hay varias teorías sobre todo el tema militar, ¿verdad? Como dije, comenzó esto allá por el comienzo del siglo XX, tuvo mucha presencia en la época de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, por ejemplo, un concepto geopolítico es el concepto del espacio vital, se llama, que acuñaron los alemanes y que fue un poco la ideología nazi, ¿verdad? El Lebensraum le llamaban en alemán, ¿verdad? Lo que dice esa teoría es de que un Estado tiene un espacio, así como un ser humano necesita un espacio para poder vivir. Si vos me pones acá algo enfrente no puedo respirar, ¿verdad? Requiero espacio y requiero espacio para desarrollarme. Cuando más grande soy requiero más espacio. Y ahí se produce una especie de círculo vicioso, virtuoso. Cuando más crezco, requiero más espacio, ¿verdad? Entonces, esas fueron un poco las teorías del expansionismo nazi en su momento, ¿verdad? Pero bueno, no quiero entrar en eso, lo que quiero es un poquito teorizar nomás sobre el tema. Se aplica mucho en el campo militar, se aplica en el campo económico. O sea, mis políticas económicas tienen que estar basadas en mi ubicación geográfica y mi vecino. Yo no puedo pensar en el caso de Paraguay concretamente, estamos ubicados en Sudamérica y al lado de un país muy pequeño, mediterráneo, una gran restricción ser mediterráneo, y al lado de dos grandes países como son Brasil y Argentina, ¿verdad? Grandes países para Sudamérica, irrelevante a nivel mundial, ¿verdad? Pero grandes. Entonces, para comenzar un poco el análisis de geopolítico, como dice, primero internacional, este es el mapa del mundo y la línea roja es la línea del Ecuador, ¿verdad? Puse la línea roja porque ahí hay un primer concepto que es importante mencionar, concepto de Kissinger. Kissinger decía, en el mundo las cosas ocurren en el hemisferio norte. Todo lo que pasa, pasa en el hemisferio norte. El hemisferio sur ha sido irrelevante desde el punto de vista histórico y político, ¿verdad? Y bueno, basta mirar las grandes potencias, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, todos están en el hemisferio norte, ¿verdad? Kissinger dice, el hemisferio norte y de este a oeste es todo lo que pasa. El comercio, los conflictos, todo pasa de este a oeste, ¿verdad?
Después vamos a entrar en Sudamérica, pero primer punto a tener en cuenta, y que creo que es como dice una persona amiga, una especie de pastillita de Ubicatec para nosotros, ¿verdad? Ubicarnos que estamos ahí al fondo, allá abajo y no somos tan relevantes, ¿verdad? El mundo se mueve más de este a oeste y se mueve mucho más en el hemisferio norte, ¿verdad? Y ese movimiento del mundo tiene que ver con las potencias, los países grandes, que son los que marcan un poco lo que pasa en ese territorio, diríamos, ¿verdad? Y aquí yo quiero siempre recordar una frase de un historiador, politólogo americano, que se hizo muy famoso en los últimos años, que se llama Graham Allison, un politólogo de la Universidad de Harvard, y él tomó un poco, dice que todo lo que pasa, y cuando digo lo que pasa me refiero principalmente al hemisferio norte de vuelta, ¿verdad? Todo lo que pasa siempre tuvo que ver mucho con una disputa entre dos grandes potencias, una potencia dominante y una potencia desafiante, una potencia hegemónica que es desafiado por alguien que quiere ocupar ese espacio. Si uno mira, en la historia de la humanidad siempre fue así. Y Graham Allison le llama la trampa de Tucídides. Tucídides es un historiador griego que evaluó la guerra del Peloponeso entre Grecia y Esparta. Y la guerra entre Grecia y Esparta fue una guerra porque entre Grecia, digo, entre Atenas y Esparta, Atenas desafiaba el dominio de Esparta. Y hubo una guerra. Y a partir de ahí, Allison va estudiando la historia de la humanidad y ve que siempre hubo ese tipo de conflicto. Una potencia que amenaza a una potencia que es la hegemónica. Si nos vamos al siglo, y casi siempre ese problema termina en guerra. Gran parte de esos enfrentamientos entre potencia dominante y potencia desafiante terminan en una guerra normalmente. Eso para no irme muy atrás, en la guerra la Segunda y Primera Guerra Mundial, básicamente la potencia dominante era el Imperio Británico, era Inglaterra, y Alemania desafiaba ese predominio, y eso llevó a dos grandes guerras, ¿verdad? A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, quedaron dos grandes potencias, ¿verdad? La potencia más importante, la superpotencia, fue Estados Unidos, y la potencia que desafiaba ese dominio era la Unión Soviética, ¿verdad? Ese conflicto no terminó en guerra, no terminó en guerra. Pero aquí es importante esto que voy a comentar porque tiene que ver con lo que pasa hoy en el mundo, ¿verdad? No terminó en guerra, ¿por qué? Básicamente. Porque cuando hubo problemas entre Alemania e Inglaterra terminaban en guerra, ¿verdad? En grandes guerras mundiales. Acá no terminaron en guerra, ¿por qué? Porque apareció desde el 45 la bomba atómica. Desde el 48 también tenía ya la bomba atómica la Unión Soviética y bueno, una guerra era el fin de la humanidad. Entonces, pareciera que una guerra entre las grandes potencias no es posible de alguna manera porque significa el fin de la vida humana prácticamente, ¿verdad? Hubo un solo momento en que se pusieron frente a frente, digamos, las dos potencias, que fue en la crisis de los misiles de Cuba, que por suerte Kennedy y Khrushchev consiguieron desmontar el problema y posiblemente le costó la vida a Kennedy, porque una teoría es que no es para hablar ahora, ¿verdad? Y le costó el puesto a Khrushchev después, pero la humanidad se salvó de un posible holocausto nuclear, ¿verdad? Fuera de ese tema, de ese momento culminante, lo que ocurre es, como no se pueden enfrentar en forma directa, lo que uno tiene cuando hace el análisis de este tipo de cosas es que lo que hay son guerras periféricas. Yo no me puedo pelear contigo directamente, pero entonces a través de alguien le peleo con alguien. Hay guerras periféricas. Desde el 50 y pico en adelante, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Bueno, hoy tenemos la guerra de Ucrania, el problema del Medio Oriente, el conflicto de Gaza. Todos son guerras periféricas que tienen el siguiente tema de fondo, como trasfondo del tema, ¿verdad? Hay un libro que escribió Nixon al terminar la presidencia que se llamaba La Tercera Guerra Mundial. Y él decía de que había un error al pensar en la Tercera Guerra Mundial como una guerra nuclear, un holocausto mundial. Según él, en ese libro dice la Tercera Guerra Mundial comenzó
cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo fue la guerra? Fue una guerra como una partida de ajedrez. Por dar un ejemplo, en ese momento, así nos anda el puntero, ¿verdad? Ahí anda, sí. Por ejemplo, en ese momento Estados Unidos era es todavía, ¿verdad?, la gran potencia industrial en ese momento era, pero la industria requiere combustible, requiere petróleo para poder mover. Acá está el corazón, Medio Oriente estaba el corazón donde salía el petróleo. Este petróleo, este corazón bombeaba por estas arterias hacia toda esta parte industrial, o sea, las rutas marítimas básicamente, ¿verdad? Entonces, todo el movimiento de esa guerra mundial, esa tercera guerra mundial, era una guerra geopolítica. En la medida que yo te estrangulo, porque te quito el acceso a tu corazón, que era el petróleo, o te estrangulo porque te corto tu acceso por las vías marítimas para llevar tu petróleo hasta donde están las industrias, yo te puedo hacer un jaque mate sin necesidad de dispararte un tiro, ¿verdad? Fue una lucha así, ¿verdad? Y esa lucha terminó sin disparar un tiro, ¿verdad? Se desplomó la Unión Soviética finalmente, ¿verdad? Hubo otros factores, pero para entender por qué la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, tiene mucho que ver con este movimiento de piezas, geopolíticamente hablando, buscando rodearle al adversario, ¿verdad? Hoy tenemos otro enfrentamiento entre una potencia hegemónica y una desafiante, que es Estados Unidos con China, ¿verdad? Estados Unidos es la superpotencia militar. El presupuesto de defensa de Estados Unidos está por los 900.000 millones de dólares. Le sigue China con 240.000. Rusia tiene 90.000. O sea, el presupuesto de Rusia es el 10%. Es la superpotencia militar, indiscutiblemente. Es la superpotencia económica, es la principal economía. Por más que China creció mucho, sigue siendo Estados Unidos la principal economía del mundo. Es la potencia financiera, el dólar sigue siendo la moneda que marca el movimiento de la economía, ¿verdad? Es la superpotencia también tecnológica. Las principales empresas tecnológicas son americanas, la GAFAM le llaman, la G de Google, la A de Amazon, F de Facebook, Apple y Microsoft, ¿verdad? Son americanas. Entonces, es la superpotencia. Y apareció una potencia que empieza a desafiar y que quiere revisar esa posición. Un revisionismo se llama, ¿verdad? No nos olvidemos también que el orden mundial lo fijó Estados Unidos después del 45. Ellos crearon el orden que hoy todavía tenemos. Hoy ya es un desorden, ¿verdad? Pero el orden era básicamente, así como dentro de un país, la gente se mueve en base a reglas. Hay una constitución, hay leyes, hay decretos. Lo que quería la potencia económica liberal norteamericana era que el mundo también se mueva en base a reglas, que haya reglas. Y que se crean Naciones Unidas, se crea el Fondo Monetario, se crea el Banco Mundial, se crea la OMS, se crean todos esos organismos que hoy son los que manejan las reglas del mundo, y el dólar quedó como la moneda mundial, ¿verdad? Ese orden está siendo cuestionado por China, por Rusia, básicamente porque ese orden fue hecho por las potencias vencedoras de la guerra mundial. ¿Quiénes dominan? Dominan Estados Unidos, dominan Inglaterra, Francia, no está Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Porque fue derrotada, no está Japón, y el papel de los países emergentes no están representados, ¿verdad? Entonces quieren revisar eso, ¿verdad? Quieren revisar eso. Entonces hay un revisionismo que tiene que ver con esta parte del diseño del orden mundial, el dólar como moneda global, todo está siendo en cuestionamiento hoy. Pero también hay toda una pelea, un tema militar y tecnológico, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es hoy un enfrentamiento claro entre las dos potencias que esperemos que no vaya a una guerra nuclear, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de lo que justamente cuando fue la crisis de los misiles de Cuba, Kennedy repetía el tema del error de cálculo, porque las van moviendo piezas, cada uno mueve, el otro tiene que retroceder o adelantarse. Hay que tener mucho cuidado, no cometer el error que le obliga al otro a reaccionar, ¿verdad?
que fue lo que hizo en ese momento la Unión Soviética. Metió misiles en Cuba y eso para Estados Unidos ya era inaceptable y casi llegó a la guerra, ¿verdad? Lo que pasa en Ucrania es medio parecido, ¿verdad? Al revés. Estamos poniendo misiles en la puerta de Rusia, ¿verdad? Entonces, puede haber riesgos, digamos, de que eso se descontrole. Esperemos que no, ¿verdad? Porque el riesgo es el fin de la humanidad prácticamente, ¿verdad? Es muy, muy loco el tema, ¿verdad? Pero eso es una realidad. Entonces, estamos en un proceso, ya se acabó ese mundo global, un mundo en paz. Estamos en un mundo que se está dividiendo en bloques, ¿verdad? Claramente hay un bloque que se está consolidando que se llama, muchos le llaman el bloque de las dictaduras o el eje de las dictaduras, que claramente une a China con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Norte está enviando soldados a pelear en Ucrania, ¿verdad? O sea, es la mejor prueba de que hay un eje cohesionado claramente ahí, ¿verdad? Entonces, el escenario no es bueno para nosotros. En ese sentido, nosotros, país pequeñito, chico, que solamente puede crecer si puede vender al mundo, el mundo hoy está complicado, ¿verdad? Y va a estar cada vez más complicado. Está dividido en bloques, el proteccionismo con el triunfo ahora de Trump se va a incrementar. Entonces, por el lado mundial no hay buenas noticias, diríamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo se resuelven estos conflictos grandes que hay. Lo de Ucrania es un tema que realmente, aparentemente, Trump dice que lo va a solucionar rápido. Y aquí yo siempre digo, cuando vos querés la paz, tenés 3 formas de conseguir la paz. Yo tengo un conflicto contigo, por ejemplo, Eduardo, ¿verdad? Hay 3 formas de conseguir la paz. Una, que yo me entregue y hago lo que vos decís, entonces va a haber paz, ¿verdad? La paz es la que se entrega, ¿verdad? Es una opción. Ahí, claro, ahí te entregas y hay paz, ¿verdad? La otra es que negocie. La segunda paz es una negociación. O me da esto y bueno, nada más llegar a un acuerdo de paz. Y la tercera es que yo te gane a una victoria, ¿verdad? ¿Entendés? De hecho, la victoria de los aliados sobre los nazis, sobre Japón, trajo paz. De ese lado trajo paz hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Pero fue una victoria con millones de muertos. Entonces, ¿qué va a hacer Trump para traer la paz? En Ucrania, ¿qué va a hacer? ¿Se va a entregar? Esa es la opción. Necesito el apoyo más a Ucrania y se entrega y Ucrania va a caer. Rusia va a tomar, va a seguir tomando, va a tomar toda Europa, puede tomar toda Europa. ¿Qué va a pasar ahí, verdad? ¿Qué va a hacer Trump para conseguir la paz? ¿Qué va a negociar? Si quiere negociar, ¿qué le va a dar a los rusos a cambio de los rusos? ¿Quién es el territorio que está ahí? Ya tomaron una parte del territorio. No van a querer entregar el territorio. Entonces, ¿por qué van a entregar? ¿Qué le va a dar a cambio, verdad? Y bueno, y una victoria militar, sí, le pueden ganar, pero con una guerra nuclear, ¿verdad? Entonces, no sé cómo puede solucionar. Es fácil decir, voy a arreglar rápido. No creo que sea rápido el arreglo de eso, ¿verdad? Entonces, yendo un poco ya para ir bajando a Paraguay el tema y a Sudamérica, el mundo no nos da hoy un contexto favorable. Al contrario, muy desfavorable y posiblemente con tendencias más preocupantes, sobre todo después de este triunfo de Trump, ¿verdad? Yo creo que Trump lo que trae ahora es lo que estuvo en la esencia de Estados Unidos por mucho tiempo, que es ser un país aislacionista y proteccionista. Estados Unidos, si uno lee la historia americana, lo que le dijo, yo repetí, ya escribí algunos artículos al respecto, ¿verdad? George Washington, el primer presidente, en su discurso de despedida, el consejo que le da al pueblo americano es, sabiendo que los problemas estaban siempre acá en Europa, ¿verdad? Acá estaban todas las guerras. Acá fue la primera guerra, la segunda guerra, acá estaban todos los imperios, el imperio británico, el imperio francés, el imperio alemán, el imperio español, acá se mataban. Entonces, la recomendación de Washington es, no se metan en los problemas de Europa, que se arregle Europa a sus problemas. Nosotros no tenemos que meternos. Tenemos una especie de, Estados Unidos es una especie de isla, ¿verdad? Está separado de todo este problema por los océanos, ¿verdad? Entonces me retiro, yo no me meto. Hago negocio con todo, pero no me meto políticamente con nadie, ¿verdad?
Ese fue el consejo que siguieron de alguna forma hasta el 45, hasta la Guerra Mundial. Estados Unidos no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial. Había mucha resistencia para entrar en la guerra. Ocurrió lo de Pearl Harbor y ahí entró, ¿verdad? Pero termina la guerra y se queda como el gran líder del mundo y tiene que meterse en todas las cosas, ¿verdad? ¿Será que va a irse para atrás? ¿Va a haber un aislacionismo con Trump de vuelta? En Ucrania claramente dicen eso, los sectores que apoyan a Trump, retirémonos de ahí, es el problema de los europeos, no es el problema de Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso es como que el policía diga, ya si no me atacan a mí, yo me quedo tranquilo, ¿verdad? Que se maten entre el resto, ¿verdad? Porque Estados Unidos es una especie de policía del mundo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Bueno, para seguir bajando un poco el tema, el mundo no nos da buenas condiciones, ese es el primer punto. El segundo punto es Sudamérica, ¿verdad? Que ya mencioné lo que dijo Kissinger, que acá para ellos no es relevante lo que pase del hemisferio sur. ¿Querés preguntarme algo del...? No, ¿sí o no? No es relevante, ¿verdad? Y la verdad que no es relevante. Yo acabo de estar en creo que también estuviste, Edu, en Buenos Aires, donde presentaron un poco la preocupación con respecto a la pérdida cada vez mayor de relevancia de América Latina en general, ¿verdad? América Latina era el continente, cuando terminó la Guerra Mundial, era el continente de la esperanza. Todo el mundo esperaba que ahí comience el desarrollo, el nuevo desarrollo esté en América Latina. Europa estaba destruida por la guerra. Asia estaba destruida por ahí, tiraron bombas atómicas en Asia, ¿verdad? Después vino la guerra de Vietnam, de Corea. Acá no había problema en América Latina, ¿verdad? Teníamos todo y no nos desarrollamos, ¿verdad? Pasamos de ser el 10% del PIB mundial, 9,5, casi 10. Hoy estamos cerca del 6% del PIB mundial. Cada vez menos relevante, menos importante, ¿verdad? Tenemos, cierto, recursos naturales, agua, hay varias cosas, pero desde el punto de vista de las grandes discusiones mundiales, América Latina no es, digamos, lo más importante. Y cuando uno habla de América Latina, hay que dividir dos América Latina, la que está al norte de Panamá y la que está al sur de Panamá. La que está al norte de Panamá es Estados Unidos dependiente y está bastante integrado con los acuerdos de libre comercio. Cuando hablamos del problema hispano en Estados Unidos, estamos hablando de un problema centroamericano, centro y norteamericano, México, Puerto Rico, Centroamérica, no de Sudamérica, ¿verdad? No de Sudamérica. Y mucha de la migración que está en Estados Unidos hispana es de origen centroamericano o mexicano o puertorriqueño, ¿verdad? La gente que conoce Estados Unidos te dice tiene más influencia en Estados Unidos El Salvador que el Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una colectividad grande de salvadoreños que votan allá y Brasil no es tan relevante, ¿verdad? Entonces, hace unos años vino a Paraguay, en la época de Clinton, vino a Paraguay Arturo Valenzuela, profesor de Georgetown, que fue subsecretario de Estado de Clinton. Y tuvimos oportunidad de conocerle, o sea, y hablar con él. Y en esa época él nos comentaba que el presidente norteamericano, que era Clinton, le dedicaba más o menos media hora al mes a Latinoamérica. Y en esa media hora, por supuesto, 25 minutos era México, problema de migración, y Colombia. En esa época el tema del Plan Colombia, el narcotráfico y compañía. Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, no existimos en la agenda, ¿verdad? Esa es la realidad, esa es la realidad. Y yo no creo que cambie mucho con la venida, con el triunfo de Trump. Seguramente algunas cosas vinculadas a China sí, puede ser que ellos hablan de 4C de la política norteamericana, ¿verdad? Una C es China, ¿verdad? Claramente. El otro tema es la corrupción, ¿verdad? El otro tema importante. Después entra el comercio y la cooperación, ¿verdad? Pero yo creo que China y corrupción corrupción entra el narcotráfico, entra toda la parte de... son los temas que le preocupan, pero el resto no creo que le dé mucha más importancia que lo que le dieron los anteriores presidentes norteamericanos, ni tampoco Marco Rubio, por más que sea secretario de Estado y tenga sensibilidad. El cubano también no es de Argentina ni nada. Lo de Milei es un tema a explorar, ¿verdad? Lo de Milei sí es un tema que aparentemente ahí va a haber una relación personal. Hay una relación personal. Vamos a ver hasta dónde se plasma eso en cosas concretas en la práctica, ¿verdad? Milei lo que quiere realmente es que el Fondo Monetario le preste la plata que le falta, que son 10.000 millones de dólares aproximadamente.
Trump fue el que intervino para prestarle a Macri en su momento, pero la gente del fondo me dice, no sé si le van, por más que presionen, hoy el principal deudor del fondo es Argentina. El 60% de la cartera de América Latina es con Argentina. El 30% de la cartera mundial del fondo es con Argentina. O sea, la misma cartera, el mismo monto con América, el 60%. Y encima está casi impago, ¿verdad? ¿Le dará más plata? No sé, es un tema para... Pero definitivamente hay una relación muy cercana con Trump y eso puede ayudar a Argentina, ¿verdad? Evidentemente. Y acá viene un poco un tema interesante, estoy mezclando un poco lo político y lo económico, ¿verdad? Claramente, Milei va a ser el nexo con Sudamérica, no Brasil, que es basta que uno mire el mapa para darte cuenta de la importancia de Brasil, ¿verdad? Brasil es del Mercosur es el 80% y de América Latina casi el 45% del territorio, ¿verdad? Y hoy tenemos un presidente de izquierda y un aliado de Trump que es Bolsonaro, que ahí va a haber un conflicto permanentemente vamos a tener un Brasil conflictuado con Estados Unidos y Paraguay metido, hablando de geopolítica, en el medio acá va a haber un aliado de Estados Unidos, acá va a haber un adversario, alguien con el cual no va a haber una buena relación, ¿verdad? Yo siempre suelo repetir qué tiene que hacer Paraguay en todo este escenario. Y Paraguay, usando una frase de los uruguayos, yo le escuché una vez a un senador uruguayo llamado Sergio Abreu, el chico tiene que saber jugar de chico. El chico tiene que saber jugar de chico. No meterse en pelea de perro grande, diríamos, ¿verdad? Y saber jugar de chico significa justamente no meterse, lo que le dijo Washington a sus ciudadanos, no ideologizar la relación. Tener negocio con todo, ¿verdad? Con Brasil y Argentina, con Estados Unidos, lamentablemente porque se está ideologizando la política exterior de Paraguay, ¿verdad? Con todo este tema de que nos aliamos con Estados Unidos, con China, con Taiwán, qué sé yo. ¿Y para qué meternos en ese tema, verdad? Para que nos pongan una bomba los iraníes en algún momento, ante todo, para que no tiene sentido, ¿verdad? Paraguay tiene que hacer negocio, abrir mercado, ¿verdad? Y es más fácil abrir mercado siendo chico, porque para el que te abre mercado le entra un chiquitito, no le entra uno grandote que te puede complicar la vida, ¿verdad? Pero bueno, ese tema un poco para ir cerrando, pues ya veo que es la hora. El mundo no nos da condiciones buenas. América Latina ha ido perdiendo relevancia en los últimos años. Era un continente de la esperanza, cada vez se ve menos. Y eso sí es importante aclarar. Pasamos del 10% al casi el 6% de market share en el PIB. Este año el mundo va a crecer 3,2%. El mundo. América Latina va a crecer 2%. O sea, vamos a seguir perdiendo market share, ¿verdad? Asia va a crecer 5%. África va a crecer 4%. ¿Verdad? África crece más que América Latina, ¿verdad? ¿Y por qué crece poco? Y crece poco porque los tres grandotes del barrio crecen poco, ¿verdad? México crece poco, Brasil crece poco, Argentina crece poco, ¿verdad? Entonces, son los que mueven la aguja, hacer el promedio y si Paraguay crece 5, 4, 5, no mueve nada la aguja, ni Colombia, ni Perú, ni nada. Los tres grandes mueven poco, ¿verdad? Recuerdo que cuando en la época de la globalización, que China crecía al 10%, 12%, Manuel Ferreira me decía, estaban ya los BRIC, y me decía, lamentablemente nosotros somos el que estamos al lado del BRIC que menos crece, ¿verdad? Que es Brasil, ¿verdad? Estamos al lado del más lento de todo, ¿verdad? China crece, India crece, Brasil no crece, ¿verdad? Crece poco. Entonces, pero esa es nuestra ubicación geográfica, ¿verdad? Y toma un poco la palabra de Edu, cuando vos sos chiquito es más fácil en porcentaje crecer. Paraguay, si se integra a esas cadenas, se está integrando de hecho, la cadena productiva brasilera puede ser una fuente de crecimiento. Para Paraguay, Brasil es, y acá hablo de geopolítica de Paraguay, voy a terminar con eso. Para Paraguay es vital, Paraguay no puede pensar el desarrollo si no se integran las cadenas productivas brasileras, ¿verdad? Como parte del eslabón de esa cadena, ¿verdad? Estados Unidos, China, Taiwán, puede ayudar
ayudar, pero lo que va a mover la aguja de Paraguay es esta participación de estos grandes que están acá al lado, ¿verdad? Brasil es más importante que Estados Unidos para Paraguay, mucho más importante, en todo sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, fue una pincelada muy rápida, que cada cosa podemos entrar en detalle, pero el mundo está complicado, ¿verdad? Eso es realmente para todo el mundo, ¿verdad? Pero para América Latina y para Paraguay. Lo que hay que es saber moverse de chico, hacemos chiquitito, hacemos el grande le come al chico, dice, pero el rápido le come al lento. Entonces, al ser chico tenés que ser rápido, saber moverte, ¿verdad? Y bueno, ese es el desafío de Paraguay. Excelente, bueno, Gracias. la verdad, un punto bastante interesante, bastante completo también el análisis. Bueno, en primer lugar, el mundo está complicado, me quedo un poco con eso. La recuperación en Argentina y Brasil, bueno, con un nuevo gobierno. Y tomando un poco lo último que decís, que para Paraguay es más importante Brasil y Argentina que el propio Estados Unidos. Nosotros estamos en un proceso de renegociación con Itaipú, con Brasil por el anexo C. ¿Cómo ves a Paraguay en este sentido con este nuevo gobierno? Y por otro lado, ¿cómo ves también a Paraguay en cuanto al nuevo gobierno de Milei por el peaje en la hidrovía, que son, creo que otro factor bastante interesante para nuestra salida y nuestra conexión con el mundo, ¿verdad? Me voy primero a lo más fácil, digo, porque lo de Milei es una interrogante gigantesca. Y Milei es un personaje medio único, ¿verdad? Eh, Le escuché yo a Carlos Pañi, al politólogo definir que Milei es dos cosas, ¿verdad? Por un lado es presidente, ya que usa mucho la Biblia y compañía, Milei, entonces Pañi usa términos bíblicos. Y dice, Milei es rey, pero es también profeta. Y él priorizó su rol de profeta sobre su rol de rey, ¿verdad? O sea, él es un profeta de la libertad, de la ley, y él se convirtió en un personaje mundial con ese tema. Y él prioriza eso, él se va, él hasta ahora, no sé si hasta hoy, pero hasta hace unos días, nunca se fue a visitar a ningún presidente, una visita como presidente. Se fue a Brasil y se fue a un encuentro de conservadores enemigos del presidente de turno, ¿verdad? Que es Lula. Se fue a España a un enemigo del presidente de turno de España. O sea, él se fue a verle a Trump, estando Biden como presidente, ¿verdad? Y hizo campaña por Trump en su momento, siendo ya presidente de la Argentina, ¿verdad? Entonces, es un personaje realmente sui generis y no nos da pelota a Paraguay. Todo este tema de Yacyretá es otro tema. Está en una empresa quebrada, sin presupuesto. Es como una empresa que cualquiera viene, saca y anota a cuenta, no sabemos qué va a pasar. Y hay intentos de negociar el tema y no hay respuesta, ¿verdad? Él tiene otras prioridades, evidentemente, ¿verdad? Pero volviendo al tema para Paraguay, es una incógnita, ¿verdad? Una incógnita. Y yo creo que las tarifas, esas, el peaje, ya nos pusieron, de hecho, y eso va a permanecer, ¿verdad? Pero de vuelta, yo suelo hacer mucho hincapié en el tema de que no hay que enojarse, hay que entender cómo funciona y hay que ver quiénes son los que, uno habla de mi ley, pero habrá gente ahí, sus asesores, su grupo de interés, hay que tener una presencia de Paraguay muy activa ahí, ¿verdad? Un lobby, esa embajada en Argentina es la más importante que tiene Paraguay, desde el punto de vista, de todo punto de vista, ¿verdad? eh, Como embajada, más que la de Brasil inclusive, ¿verdad? Porque hay más de 1 millón de paraguayos en Argentina, tenemos muchos temas, entonces, pero hay que tenerlo, y yo te vuelvo a repetir, contratar lobistas, ¿verdad? Contratar gente que conoce cómo se mueve, quién es quién ahí, tanto en Argentina como en Brasil. En el tema de Brasil, yo creo que hay una sintonía en este momento con el gobierno de Lula, y creo que no veo que haya que negociar muchas cosas del Tratado del Anexo C. El- en la medida que nosotros consumamos nuestra mitad, prácticamente a los dos nos conviene bajar la tarifa, ¿verdad? Mientras no consumamos, entonces ese excedente nos conviene retirar lo más que se pueda, ¿verdad?
pero a medida que vayamos creciendo, claramente, yo creo que ya esto que se negoció ahora, estos 3 años que se negoció, ya es prácticamente la NESOC, ¿verdad? Ahí ya se negoció recibir una renta por 3 años, al cuarto año, olvídate, baja la tarifa y bueno, y usemos la energía. Esa es la negociación. No veo mucho más que eso, ¿verdad? Podemos invertir en paneles solares, cosas de ese tipo, pero eso ya no es relevante. Lo importante es que Itaipú, para Paraguay, es una fuente de renta, se va a convertir en un productor de energía y a todos nos conviene que tenga el menor precio posible, ¿verdad? Ahora, eso implica un problema para el próximo presidente, ¿verdad? Un grave problema. Excelente. Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo, por este análisis, la verdad que muy completo y bueno, estamos también atentos y seguramente en otra conversación podríamos también ampliar un poco este análisis, este debate bastante interesante que se nos viene para los próximos años. Así que te quiero agradecer, presidente, por este tiempo. ¿Un mensaje más que te gustaría mencionar? Bueno, el mensaje es, dos mensajes serían realmente, ¿verdad? Por un lado, eh, a mí me tocó participar activamente con José Molina. Él fue el que lideró la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2030, ¿verdad? Y en ese plan, básicamente, tiene 3 ejes el plan: reducción de pobreza, desarrollo inclusivo, y el tercero es la integración de Paraguay al mundo. Y cuando presentaban el plan, ponían en ese orden: primer objetivo, reducción de pobreza; segundo objetivo, desarrollo económico; tercer objetivo, la integración al mundo. Yo le decía a José Molinas, hay que poner al revés la cosa, ¿verdad? Hay que integrarse al mundo para que vengan inversiones, haya desarrollo y haya reducción de pobreza. O sea, para Paraguay es vital estar integrado al mundo, ¿verdad? Hay que entender cómo funciona el mundo, hay que tener presencia en los lugares donde vos tenés interés con fuerte lobby, ¿verdad? Ese es un tema que yo creo que es fundamental. El otro tema es que dejemos de compararnos con los vecinos, que crecimos más que los vecinos. Y sí, los vecinos no crecen nada, ¿verdad? Comparémonos con el mundo, ¿verdad? Con los países que más crecen, ¿verdad? Paraguay en ese plan tenía un objetivo de 7% de crecimiento, en ese Plan Nacional de Desarrollo. Ya pasaron 10 años y estamos lejísimos de eso, ¿verdad? Ese objetivo se alcanza con reformas importantes, ¿verdad? Entonces, puedo citarte ahora las reformas que hay que hacer y de todo lo que conocemos, pero que hasta ahora no se avanzó prácticamente ninguna de ellas, ¿verdad? Entonces, Paraguay va a crecer 3,5, por ahí es el crecimiento potencial de Paraguay si no hacemos algo diferente. Si queremos crecer a tasas del 5, 6, 7%, hay que hacer la reforma. India crece 7%, no puede ser que nosotros no podamos crecer, usando los temas que tuyo, Edu, de porcentaje, que este país chiquitito no pueda crecer 5, 6, 7%, cuando un gigante como India crece 7%, ¿verdad? China crece 5%, ¿verdad? Entonces, evidentemente, algo tenemos que hacer diferente.